¿Alguna vez te has preguntado cómo una celebración de Navidad llena de risas y amor puede convertirse en una de las noches más oscuras de la historia? En la tranquila ciudad de Covina, California, el 24 de diciembre de 2008, lo que comenzó como una reunión familiar terminó en una tragedia que dejó una marca imborrable. Un hombre disfrazado de Santa Claus cruzó la puerta de una casa, pero no traía regalos ni alegría. Traía consigo un plan macabro que cambiaría para siempre las vidas de quienes estaban allí. Hoy te llevaré a través de los inquietantes detalles de la Navidad sangrienta de Covina, una historia real que combina venganza, desesperación y horror en el corazón de una festividad que muchos consideran sagrada. Si este tipo de historias te atrapan tanto como a mí, te invito a suscribirte a Misterios sin Límites y unirte al canal por solo 0,99 € al mes. Así podrás formar parte de nuestra comunidad y apoyar la creación de más contenido como este. No olvides quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará para siempre la manera en que ves la Navidad. Comenzamos. Covina, California, es una pequeña ciudad que podría describirse como el epítome del sueño americano. Calles tranquilas, casas con jardines bien cuidados y un fuerte sentido de comunidad. En 2008 era el hogar de cientos de familias que, como cada año, esperaban con entusiasmo la llegada de la Navidad, una época para compartir amor, risas y buenos momentos. Entre estas familias se encontraba la de Joseph y Alicia Ortega, dos pilares de la comunidad, conocidos por su generosidad y hospitalidad. Cada 24 de diciembre abrían las puertas de su hogar para recibir a sus hijos, nietos y amigos cercanos. Era una tradición que los unía y su hogar siempre estaba lleno de vida, con luces parpadeantes, música festiva y un ambiente cálido que cualquiera envidiaría. Pero lo que nadie sabía era que ese año algo sombrío se acercaba. Mientras los Ortega se preparaban para disfrutar de su habitual celebración, una sombra se cernía sobre ellos, acechando desde el silencio. Una sombra que cambiaría la historia de la ciudad para siempre. Pero ¿quién podría querer hacer daño a una familia tan querida? ¿Qué pudo desencadenar un acto tan extremo? Quédate conmigo, porque las respuestas son tan impactantes como perturbadoras, y cada detalle revelará una pieza de este macabro rompecabezas. Bruce Jeffrey Pardo era, en apariencia, un hombre común. Nacido en 1963, vivió gran parte de su vida en Los Ángeles, donde se graduó en ingeniería y trabajó en una empresa de tecnología. Su vida profesional parecía ser la de alguien que había alcanzado el éxito, respetado en su trabajo, con una familia que, aunque no perfecta, cumplía con las expectativas sociales. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila, se ocultaba una tormenta emocional que pocos podían prever. Pardo había estado casado con Silvia Ortega, pero después de años de matrimonio, su relación comenzó a desmoronarse. El divorcio en 2008 fue el detonante de su descenso hacia una espiral de desesperación y furia. La separación no fue amigable y Bruce se sintió profundamente herido por lo que consideraba una traición, un rechazo que no podía manejar. Pero el verdadero problema no era solo el fin de su matrimonio, sino también las dificultades financieras que lo asfixiaban. Su negocio estaba en declive y la falta de estabilidad económica solo empeoró su situación emocional. A medida que el tiempo pasaba, Bruce comenzó a obsesionarse con su exesposa y con la idea de recuperar lo que había perdido. En su mente, el dolor que sentía debía ser compartido y la única manera de devolver el sufrimiento era a través de un acto que dejara una marca imborrable en su vida y en la de todos los involucrados. Lo que parecía ser un hombre de familia tranquilo y respetuoso se transformó en un ser lleno de ira, dispuesto a destruir todo lo que alguna vez había amado. Y así, en silencio, comenzó a planificar lo impensable. La Navidad, una época de celebración y esperanza, se convertiría en el escenario de su venganza. Pero ¿cómo llegó Bruce a pensar que disfrazarse de Santa Claus y cometer un crimen tan horrible podría ser la solución? ¿Qué pasaba por su mente mientras organizaba todo con tanta frialdad y meticulosidad? Las respuestas no son fáciles de encontrar, pero lo que es seguro es que en ese momento Bruce Jeffrey Pardo ya no era el hombre común que todos conocían.
Si te estás preguntando qué fue lo que realmente motivó a Bruce a dar el siguiente paso en su oscuro plan, quédate conmigo, porque la historia apenas comienza a tomar un giro aún más escalofriante. La noche del 24 de diciembre de 2008 comenzó como cualquier otra Navidad en la casa de los Ortega. Silvia y Joseph habían decorado su hogar con esmero, su familia estaba reunida y las risas de los niños llenaban cada rincón. Los regalos estaban listos bajo el árbol y el aroma a comida navideña invadía el aire. Era el tipo de noche que todos esperaban durante todo el año, una ocasión para celebrar y disfrutar del calor familiar. Sin embargo, en algún lugar fuera de esa casa iluminada, Bruce Pardo estaba preparando algo más oscuro que cualquier regalo. Vestido con un traje de Santa Claus, con una máscara blanca que cubría su rostro y un par de pistolas en sus manos, estaba a punto de hacer su entrada. Pero no era el Santa Claus que la gente espera ver en las festividades. Era un hombre roto, consumido por el odio y la venganza, disfrazado de la misma figura que en muchos hogares representaba la alegría, pero que en esta noche solo traería dolor y sufrimiento. A las 11:30 de la noche, Pardo llegó a la casa de los Ortega, como cualquier invitado más. Los miembros de la familia no sospechaban nada. Al principio, su aparición fue recibida con una mezcla de risas y confusión, ya que muchos pensaban que era un amigo de la familia que había decidido sorprenderlos. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación transformó por completo esa noche festiva en una pesadilla que quedaría grabada en la memoria de todos. Bruce, al entrar en la casa, sacó sus armas y comenzó a disparar a quemarropa. Los disparos fueron tan rápidos como mortales. Silvia Ortega, sorprendida y aterrorizada, intentó huir, pero fue alcanzada antes de que pudiera reaccionar. A su alrededor, el caos se desató. Los niños gritaron, las luces navideñas parpadearon y el sonido de los disparos rompió la paz que debería haber reinado esa noche. Pero Bruce no se detuvo ahí. En cuanto los disparos comenzaron a disminuir, Pardo desató la siguiente fase de su macabro plan. Con un lanzallamas improvisado que había traído con él en su bolsa, prendió fuego a la casa. La violencia de las llamas y el humo denso convirtieron rápidamente el hogar en una trampa mortal. Nadie pudo escapar de la pesadilla que Bruce había desatado. El fuego avanzó rápidamente, tragándose todo a su paso, y aquellos que aún podían moverse intentaron huir, pero la casa estaba rodeada por el mismo infierno. El fuego consumió todo lo que quedaba de la alegre reunión familiar. Los gritos de terror se ahogaron por las llamas y en el caos la figura de Santa Claus se desvaneció, dejando atrás solo destrucción y muerte. Mientras la casa ardía, Bruce Pardo huyó dejando a su paso una escena que se asemejaba a una masacre de Navidad, una tragedia que nadie en Covina ni en California podría olvidar jamás. ¿Qué clase de hombre sería capaz de llevar a cabo un acto tan inhumano? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo pudo planearlo durante tanto tiempo sin que nadie sospechara nada? La pesadilla no terminó ahí. Lo que sucedió después sería aún más desconcertante, y las respuestas que todos buscaban aún quedaban por descubrirse. Después de haber desatado el caos en la casa de los Ortega, Bruce Pardo dejó atrás la escena del crimen con una frialdad que escalofriaría a cualquiera. Nadie imaginaba que la noche de Navidad tomaría un giro tan brutal, pero lo que siguió a su huida solo sumó más horror a una historia ya aterradora. Pardo abandonó el lugar en su automóvil y aunque en ese momento parecía haber escapado con éxito, los detalles de su plan de fuga empezaron a desmoronarse rápidamente. Mientras él conducía hacia su próxima parada, la policía ya había comenzado a investigar el ataque y la magnitud de lo que había ocurrido comenzaba a salir a la luz. Las víctimas del ataque, incluyendo varios miembros de la familia Ortega, aún luchaban por sus vidas, mientras otros, atrapados en el fuego, no lograron sobrevivir. La ciudad de Covina estaba en shock y la policía comenzó a unir las piezas del rompecabezas. Bruce no solo había matado a 9 personas esa noche, sino que su vida estaba llena de decisiones igualmente espantosas. Mientras se alejaba, la policía descubrió que su madre había sido una de las últimas víctimas de su venganza. Bruce, incapaz de lidiar con las consecuencias de sus actos, se dirigió a un lugar donde esperaba escapar de la justicia, pero la tragedia estaba lejos de terminar. El 25 de diciembre, al amanecer, la policía local encontró el vehículo de Bruce estacionado frente a una casa en un vecindario tranquilo. Pero al entrar, lo que encontraron fue aún más desconcertante. El cuerpo sin vida de Bruce Jeffrey Pardo, quien al parecer había tomado la fatídica decisión
de suicidarse antes de enfrentar las consecuencias de su crimen. En su cuerpo, la policía descubrió un aparato que indicaba que había planeado huir a Canadá. Había intentado crear una ruta de escape meticulosa, pero el dolor, el remordimiento y la angustia lo habían llevado a tomar la decisión final. Bruce no sería detenido por la policía ni enfrentaría un juicio. Se había convertido en un hombre sin esperanza, que terminó con su vida tras un acto tan monstruoso. La Navidad de 2008, que comenzó como una celebración, terminó como una tragedia sin igual, que dejó cicatrices imborrables en todos aquellos que conocieron a Bruce y a las víctimas de la masacre. El caso de Bruce Pardo sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia reciente de Estados Unidos. Y mientras los sobrevivientes luchan por sanar de los horrores que vivieron esa noche, la pregunta permanece: ¿qué llevó a este hombre aparentemente común a cometer semejante atrocidad? Las respuestas siguen siendo inquietantes y es imposible no pensar en las sombras de venganza, desesperación y locura que lo empujaron a tal extremo. Si esta historia te ha dejado pensando, si te has quedado con la sensación de inquietud sobre lo que motivó a Bruce a hacer lo que hizo, no te vayas aún. Las historias como esta siguen revelando nuestras perspectivas y si quieres conocer más sobre casos tan impactantes como este, suscríbete y únete al canal por solo 0,99 € al mes. La masacre de Covina dejó una marca profunda en la comunidad y las consecuencias de los actos de Bruce Pardo se sintieron mucho más allá de esa noche de Navidad. Lo que había comenzado como una festividad llena de esperanza y amor se transformó en un doloroso recordatorio de cuán frágiles pueden ser las vidas humanas y cómo el odio y la desesperación pueden llevar a decisiones impensables. El impacto fue devastador. Las víctimas de la masacre fueron personas que muchos conocían y querían, amigos y familiares reunidos para celebrar la Navidad. En total, 9 personas perdieron la vida, incluidos los padres de Silva Ortega, varios de sus hijos y sobrinos. Aquellos que sobrevivieron, algunos con heridas graves, vivieron con el terror de esa noche marcada por la violencia extrema. Incluso aquellos que no fueron directamente afectados, como los vecinos y amigos, se sintieron profundamente impactados por la brutalidad del crimen. El sentimiento de inseguridad en Covina se disparó. En una ciudad tranquila, conocida por su bajo índice de criminalidad, nadie podía creer que un acto tan espantoso hubiera ocurrido justo en su vecindario. Los residentes comenzaron a cuestionarse sobre las personas que tenían a su alrededor. ¿Quién podría ser capaz de semejante atrocidad? La sombra de Bruce Pardo y su máscara de Santa Claus flotaba sobre todos, desmoronando la idea de que en un hogar, bajo una apariencia de normalidad, todo podría estar a punto de colapsar. El juicio y la cobertura mediática fueron implacables. Aunque Pardo había puesto fin a su propia vida antes de ser capturado, los medios de comunicación no dejaron de seguir el caso. Los detalles sobre su vida, sus problemas personales y su descenso hacia la venganza fueron desmenuzados y analizados en cada esquina. Las imágenes de su cuerpo, junto a la desesperación de las víctimas sobrevivientes, fueron cubiertas por las noticias durante semanas, manteniendo a la nación en vilo. Además, la tragedia reabrió un debate sobre la salud mental y la violencia familiar. El caso de Bruce Pardo no fue simplemente el de un hombre que se dejó llevar por la ira en una noche de Navidad. Fue el de un individuo que a lo largo de los años fue consumido por sus propios demonios internos. Las personas que lo conocieron no lograron ver las señales de advertencia. ¿Cuántas personas más viven con ese sufrimiento en silencio? El caso dejó en evidencia la importancia de la prevención, la ayuda profesional y el apoyo emocional en las relaciones personales y familiares. Finalmente, el legado de esta tragedia es uno que profundiza la tristeza y reflexión. La Navidad de 2008 nunca será vista de la misma manera por aquellos que fueron tocados por el horror de esa noche. El impacto psicológico en los sobrevivientes, en los familiares de las víctimas y en la comunidad de Covina fue tan grande que muchos aún luchan por encontrar la paz después de esa terrible experiencia. Y aunque el rostro de Bruce Pardo ya no está entre nosotros, el eco de sus acciones resuena en cada aniversario, recordando lo frágil que puede ser la seguridad de una familia. La pregunta final sigue flotando en el aire. ¿Qué pudo haber pasado para que un hombre común se convirtiera en el monstruo que acabó con tantas vidas? Las respuestas, aunque difíciles de encontrar, son necesarias para entender los límites del dolor humano y la furia incontrolable que puede surgir cuando alguien pierde todo lo que tiene. Aunque la tragedia de la Navidad sangrienta de Covina llegó a su fin con la muerte de Bruce Pardo y las investigaciones que siguieron,
la historia dejó más preguntas que respuestas. Con cada nueva revelación sobre la vida y las motivaciones de Bruce, surgieron teorías y especulaciones que intentaron explicar lo inexplicable. Pero como suele ocurrir con los crímenes de esta magnitud, muchas de estas preguntas siguen sin respuesta. Una de las primeras teorías que surgió después de la masacre fue la relación entre Bruce Pardo y su exesposa, Silvia Ortega. Su divorcio, que fue largo y conflictivo, parece haber sido el punto de ruptura que lo llevó a cometer el crimen. Muchos se preguntan si la venganza fue el único motivo detrás de la masacre, o si hubo otros factores que influyeron en su decisión. ¿El odio hacia su exmujer fue suficiente para llevar a Bruce a destruir su vida y la de tantas otras personas? ¿O quizás había algo más en su mente que lo impulsó a tomar esta decisión tan extrema? Las evidencias apuntan a que la masacre fue planeada con una precisión escalofriante. El hecho de que Bruce se haya disfrazado de Santa Claus, el uso de lanzallamas para incendiar la casa y el modo en que se ejecutó su huida, todo parece indicar que el ataque fue premeditado. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿cómo pudo alguien que lleva una vida aparentemente normal y respetable llevar su odio tan lejos? ¿Cómo fue posible que nadie en su círculo cercano detectase señales de que algo tan horrible podría ocurrir? Aunque se sabe que Bruce Pardo se abandonó la vida antes de que la policía pudiera arrestarlo, la forma en que lo hizo y las circunstancias que rodearon su suicidio están llenas de incógnitas. ¿Era el arrepentimiento lo que le empujó a poner fin a su vida? Algunos sostienen que la huida hacia Canadá, que él había planeado con tanta anticipación, fue un último intento de escapar de las consecuencias. ¿O fue el peso de su crimen lo que finalmente lo consumió, dejándolo incapaz de enfrentar lo que había hecho? Las teorías sobre su suicidio siguen siendo especulativas y las respuestas reales solo existen en la mente de Bruce Pardo. A medida que los detalles sobre su vida personal fueron revelándose, muchos comenzaron a preguntarse si la tragedia podría haberse prevenido. ¿Había señales de advertencia en su comportamiento? ¿Pudo haber recibido ayuda antes de que su dolor lo llevara a cometer semejante atrocidad? Las historias de abuso emocional, de dificultades económicas y de relaciones familiares eran más comunes de lo que se pensaba, pero nadie logró detener a Bruce antes de que fuera demasiado tarde. Otra pregunta que quedó sin respuesta es cómo habría sido el juicio de Bruce Pardo si hubiera sobrevivido. Hubiera sido uno de los casos más mediáticos y escalofriantes en la historia de Estados Unidos. Las familias de las víctimas habrían tenido la oportunidad de enfrentarse a Bruce y tal vez habrían obtenido algunas respuestas sobre los motivos detrás de sus horribles acciones. Sin embargo, con su muerte se truncó cualquier posibilidad de obtener justicia directa o conocer la mente de un hombre que, aparentemente, pasó de ser un esposo y padre común a convertirse en uno de los asesinos más infames de la historia reciente. Estas teorías y preguntas siguen rondando en la mente de muchos, y la historia de la masacre de Covina permanece como un enigma sin resolver en muchos aspectos. Cada nuevo análisis o conversación sobre el caso solo agrega más capas a una tragedia que no tiene respuesta sencilla. Y aunque el tiempo ha pasado desde esa fatídica noche, el eco de las acciones de Bruce Pardo sigue resonando, recordándonos lo impredecible que puede ser el dolor humano y hasta dónde puede llevar a una persona. La Navidad sangrienta de Covina no es solo una historia de terror. Es una lección amarga sobre la fragilidad de la vida humana y el daño que puede causar la desesperación. En ocasiones, lo que parece ser una festividad llena de alegría y esperanza se convierte en un recordatorio sombrío de que detrás de cada rostro conocido puede esconderse conflictos internos, sufrimiento y dolor acumulado, difíciles de imaginar para quienes estamos ajenos a esa realidad. Bruce Pardo, un hombre aparentemente común, con una familia y una vida tranquila, se convirtió en el protagonista de una de las tragedias más espantosas de la historia reciente. Pero más allá de su atrocidad, nos deja una serie de preguntas que aún resuenan. ¿Cómo puede un ser humano llegar a tal extremo? ¿Qué señales de advertencia fueron ignoradas? Y lo más inquietante, ¿cómo podemos, como sociedad, evitar que más personas caigan en el abismo de la desesperación que llevó a Bruce a tomar tan crueles decisiones? Este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la comunicación en las relaciones familiares y la necesidad de una red de apoyo más fuertes en nuestras comunidades. El dolor no se ve siempre a simple vista y el sufrimiento emocional puede ser tan devastador como cualquier otro tipo de daño físico. La Navidad, que debería ser un símbolo de amor y esperanza, en este caso se convirtió en un punto de no retorno.
una noche marcada por la violencia, la venganza y el sufrimiento. Al pensar en las víctimas, tanto los que perdieron la vida como los que sobrevivieron, no podemos evitar sentir una profunda tristeza por el impacto que dejó este crimen. Ellos, los que aún viven con las cicatrices emocionales de esa noche, merecen nuestra reflexión y respeto. Y aunque Bruce Pardo ya no está entre nosotros para enfrentarse a las consecuencias de sus actos, su historia permanece como un recordatorio inquietante de lo impredecible que puede ser el comportamiento humano. Hoy te invito a pensar en las lecciones que podemos aprender de historias como esta. La importancia de estar atentos a las personas que nos rodean, de ofrecer apoyo emocional y de, a veces, preguntar si todo está bien, incluso cuando parece que la vida sigue su curso normal. Porque nadie sabe lo que ocurre en el interior de otro ser humano. Hasta el próximo vídeo.